Ya me queda clara la respuesta. No necesito que me dé una clase magistral, si pudiera, sobre esta cuestión. No le pretendo. Seguimos hablando de bulos. Vamos a seguir hablando de bulos, porque yo creo que es lo importante, ir desmontando Pretendo bulos. aclarar. Bien, sí, ya lo he aclarado. Ya he dicho para usted. No me ha era un dejado. apagón informativo porque una cosa hablaba de una cosa y no de la que tenía que hablar. Punto. Pero es que no me ha dejado. Pero si no, es que lo que no necesito es que me explique todo el detalle de lo que significa cada término. Si no no lo me diga, quieres yo no hablé de apagón informativo porque se referían a una cosa y creo que había que hacerlo a la otra. Eso lo ha dicho usted con claridad, creo que le sirve. Si cree usted que le sirve, ahí está. Y seguimos con otra. Vamos a seguir hablando con otro bulo. A las 13:14 del 29 de octubre, usted escribió un tuit en el que decía: según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Curiosamente, después usted borró este tuit. Así es. Ninguno de los organismos responsables dijo en ningún momento que sepamos, y si no, aporte las pruebas, que el temporal remitiría a las 18 horas. Y sin embargo, tanto usted como Feijóo, otra vez, en comandita, insisten en que la AEMET había pronosticado una mejoría. La misma AEMET que llevaba horas y el mismo 112 que llevaba horas recibiendo un aluvión intenso de llamadas, nada comparable ni equiparable con los de ninguna otra tragedia natural que pudiera haberse sucedido en años anteriores. ¿De dónde se cree usted que yo obtuve la información para emitir ese tuit? De AEMET. Sí. Sí, tal cual. ¿Y por qué le desmienten? De hecho, cuando vemos que las previsiones de AEMET se han desbordado completamente y que esa información ya no es válida, porque han desbordado no las previsiones mías, sino las previsiones de la propia AEMET, lo he dicho en la primera intervención y lo digo ahora, que a las 5 de la tarde, volvió a ratificar que a las 6 de la tarde se desplazaba a la serranía de Cuenca. Sí. Ha quedado acreditado en los informes públicos y oficiales. Ha quedado acreditado, desgraciadamente, después de muchos bulos en contra. Ha quedado acreditado después de que los propios responsables de la AEMET lo hubieran negado. Pero tengo que decirle que antes que yo, la propia delegada del Gobierno hizo público a través de los medios de comunicación ese parte de la AEMET que decía que a las 6 de la tarde se iba a desplazar hacia el norte el temporal. De acuerdo. Lo tiene en documentos oficiales. Vale. Me está hablando de la misma AEMET que habló de alerta roja desde las 8:32 de la mañana. La misma. Y esa misma dice que la cosa ya ha pasado. Le estoy hablando de la misma AEMET que a las 7, que casi a las 8 de la mañana, después de haber empezado ese día con alerta amarilla en el Barranco del Pollo. Aprovecho, mire, por si acaso me lo pregunta después, aprovecho para desmentir otro bulo. No, pero el Partido Socialista lleva meses diciendo que AEMET avisó de alerta roja el día antes. Aprovecho para desmentirlo. Bien, es falso. Venga, pues vamos a seguir con la cosa de los bulos. Usted sigue manteniendo su verdad y yo le voy a trasladar una pregunta más allá de eso, porque al final todos leemos los medios, hasta los que no nos gustan, porque hay que estar informado. ¿No será que usted leyó eso que usted está volviendo a plantear aquí en alguno de los pseudomedios que subvencionan desde los gobiernos autonómicos del Partido Popular? Lo leyó quizás en el blog de Eduardo Inda, en el canal de YouTube de Javier Negre. ¿De dónde sacaron ese bulo? De AEMET. AEMET no es cierto. Bien, ¿por qué? Yo no voy a hurgar aquí en la comida. Si se me acusa de mentir. Yo no he utilizado la palabra mentiroso todavía, o sea que no creo que pueda acusarme de mentir. Suelo tener un cierto decoro a las formas, o sea que... Permíteme decir, más allá de lo que piense de usted. Que está, ya me imagino. Por eso. ¿Tienen fuentes abiertas esas previsiones de AEMET? Bien. Como le decía, yo no quiero hurgar en la comida del Ventorro con la periodista. Desde luego no le voy a poner ni le voy a dar pie a que nos pueda acusar de ningún tipo de relato machista ni nada por el estilo. Así que lo que usted hiciera o dejara de hacer, allá usted y su conciencia, si es que la tiene. Pero en cualquier caso sí que me parece pertinente plantearle una cuestión. ¿Por qué usted mantuvo la agenda del día cuando sabía desde primera hora de la mañana lo que estaba sucediendo? Quizás, y como mera hipótesis, porque entre la agenda del día y más allá de esa comida, diría que antes de esa comida, usted tenía dos reuniones que considero que podía catalogar de importantes a tenor de todas las declaraciones que ha venido haciendo años anteriores sobre la importancia del turismo, y era la reunión con AENOR y el turismo. Quizás porque estábamos en la antesala de un puente, quizás porque el dinero que se podía perder hacía que uno mostrara una excesiva cautela, un excesivo cuidado de no perjudicar al sector hostelero, cuando, como por desgracia se ha demostrado, eso podía causar y ocasionar, aparte de miles de pérdidas, muchas víctimas. Pues no, por ninguna de esas razones. No. Yo comprendo que quiera usted trasladar esa teoría. No. Lo comprendo perfectamente. Simplemente le digo que lo comprendo perfectamente.
habida cuenta del grupo del que viene usted, pero yo lo que le tengo que decir es que la razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón por la que con la misma alerta roja, todavía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias, porque las consecuencias obviamente no las podíamos saber, no hace ni un mes el presidente de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa, también mantuvo su agenda, con una alerta roja, con imágenes como esta en Tarragona. Con esta imagen en Tarragona, el presidente de la Generalitat mantuvo su agenda, no fue a Tarragona hasta el día siguiente, con los coches así. Desgraciadamente, le digo que en el Mediterráneo, desgraciadamente estamos acostumbrados a ver calles inundadas. Y mantuvo su agenda, pero todo el día. Estuvo todo el día en Barcelona, mantuvo su agenda, confiando, entiendo. Permítame responderle, porque me ha preguntado por qué mantuve mi agenda. Señor Mazón, que responder se puede hacer de una manera más sintética, que yo entiendo que usted tenga que desarrollar sus argumentos, pero que ya los hemos entendido, que yo no sé con qué tipo de gente trata usted habitualmente, pero yo ya he llegado a entender que usted consideró que no era adecuado mantener la agenda porque entendía que por circunstancias equivalentes habían pasado y que no tenía por qué darse el desenlace trágico que se ha dado. Vale, punto, ya está, vamos a otra cosa. Ni voy a perder tiempo porque me queda poco en preguntarle cómo es esa lotería que hace que de los 241,5 millones que el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha otorgado para la reconstrucción, 62 millones de euros se los han llevado empresas que financiaron al Partido Popular y que han estado vinculadas con tramas corruptas del Partido Popular. Yo ya no le voy a hablar ni de CHM, cuyo presidente fue condenado a prisión por la trama Gürtel, ni le voy a hablar tampoco de Buxa, de Ocide o de Pavasal, que son algunas de las beneficiarias. Porque usted, en definitiva, ha permitido por inacción ha permitido la destrucción de una parte del país valenciano. Y lo de inacción no lo digo yo, lo dice la jueza que está instruyendo el caso en Paiporta. Pero en algunos momentos, pero preferiría no serlo en otros, como el que estamos hablando, porque usted seguramente conocerá la ley de emergencias de la Generalitat Valenciana, ¿verdad? La conoce perfectamente. Bien. Como verá, yo no le echo la trampita de decir, pues no existe. Este existe, sabe que existe. Y seguramente que como presidente se la habrá leído. ¿Sabe lo que dice el artículo 12.4, no? Ahora mismo no. Ahora no. Ya se lo voy a decir yo, porque quizás ese día, si lo hubiera tenido en cuenta, estaríamos hablando de otras cosas. El artículo 12.4 dice: cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y parece que lo eran, y en tanto no se ha declarado por el Estado el interés nacional o uno de sus estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat, o sea, usted, podrá declarar la situación de emergencia catastrófica. Dicha declaración supondrá la asunción por el presidente, o sea, usted, del mando único y la dirección de todas las actividades de emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana. Eso usted, ejerciendo el autogobierno, lo pudo hacer y no quiso hacerlo. Herodes le pilla muy lejos, a mí también, pero no es algo muy diferente de lo que hizo. Y quiero ir finalizando ya con una cuestión. Me queda un minuto. Es que lo de la emergencia catastrófica es importante. Es que pero yo le he leído un artículo, no creo que tenga... No hay manera legal de decretarla, porque el Botanic no hizo el reglamento para poder hacerlo. Es el 12.4 y no implicaba nada más. No quiso hacerlo, como le digo, el 12.4. Es que no se podía. Es que no se podía. Que podía. En el 12.4 estaba facultado. No. Sí, estaba facultado, usted lo sabe. La emergencia catastrófica la decretó el Botanic en un conjunto de medidas económicas, pendiente de un desarrollo reglamentario. Termino ya con una cuestión. Usted dice que no puede, yo digo que podría y habrá tiempo para que se demuestre que podía. Pues yo le digo que no vamos a seguir discutiendo sobre eso. Yo le digo que legalmente... Es que no hay una discrepancia evidente. No me deja responder. Bueno, usted me ha dicho que no podía, yo ya lo he entendido. Por favor, vamos a acabar. Solo quiero terminar con una cuestión. Señora Hoyo, haga el favor. Usted seguramente, igual que yo y que toda la gente que está en esta sala, habrá oído hablar de Cicerón. Y habrá oído hablar que desde Cicerón hasta ahora siempre se ha estado hablando sobre las virtudes que tenían que tener los gobernantes. ¿Cuáles eran las virtudes que tenían que acompañar al buen gobierno? Son muchas. Digamos que Cicerón definía unas pocas, pero luego ha habido gente que ha ido sumando más términos. Pero hay un cierto consenso en la academia científica sobre 4 elementos, por lo menos: la justicia, la honestidad, la sabiduría y la fortaleza. Entienden como justicia la equidad e imparcialidad, buscando el bien común. Usted suspendió. Entienden la honestidad y la transparencia como ser sincero ante los ciudadanos, defender los recursos públicos y evitar la corrupción y el engaño. Estoy terminando. Usted volvió a suspender y ahí están las versiones contradictorias que ha dado. La sabiduría es la capacidad de analizar el pasado, entender el presente y planificar el futuro. Usted suspendió. Gracias. Tiene que concluir, señor. Señora presidenta, espero que... Gracias, señor Matute.